compañero Leonardo Rodríguez, Amador Rodríguez, diputado electo de mayoría por el distrito de Poza Rica, en Veracruz. La compañera diputada federal Socorro Ceseñas Chapa, de Nuevo León. Compañero exsecretario general del partido, Alejandro Sánchez Camacho, diputado federal. La senadora Dolores Padierna Luna. El compañero Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales Municipales de México, Asociación Civil. La diputada federal, vicecoordinadora del grupo parlamentario, Aleida Alavés Ruiz. Compañero presidente municipal, invitado a nuestra reunión de Juchitán, Oaxaca, Saúl Vicente. El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el DF, Enrique Vargas Anaya. La diputada federal por Oaxaca, la zona de la Mixteca, Gloria Bautista Cuevas. Ya están presentes muchos presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y autoridades de diverso tipo de más de 150 municipios de todo el país. Ya se están congregando para esta reunión, este encuentro municipalista del Movimiento Nacional por la Esperanza. El objetivo de esta reunión es preparar un plan de trabajo para organizarnos desde el municipio, para buscar que la negociación en torno al presupuesto federal que se va a aprobar ahora a mediados de noviembre de este año beneficie principalmente a los municipios, sirva para modificar la fórmula de asignación municipal y mejore el funcionamiento en esos lugares. Buscamos con esta estructura municipal reforzar la presencia de las izquierdas en todo el país, prepararnos para los procesos electorales locales que se van a desarrollar en el 2016 en 12 entidades de la República, señaladamente Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, entre otros. Tenemos el objetivo de un reposicionamiento buscando la unidad de las izquierdas y procurando un relanzamiento de la propuesta política. Vamos a hacer énfasis en nuestra propuesta programática del buen vivir, que busca convencer a la gente que la izquierda es la alternativa para que mejoren sus condiciones de vida, se combata la violencia, la inseguridad y la injusticia que priva en muchos lugares del país. La lógica del buen vivir supone defender al municipio conforme al precepto constitucional del artículo 115, defender el federalismo y evitar que se acabe con el municipio libre o lo que queda de él. Por eso nos seguiremos oponiendo a las medidas centralistas y autoritarias que prácticamente eliminan las facultades de los presidentes municipales y que disminuyen sus posibilidades de influencia. Este esfuerzo del Movimiento Nacional por la Esperanza implica las 32 entidades de la República, incluido el Distrito Federal. Vamos a hacer un balance de por qué la izquierda ha ganado gobiernos y no necesariamente los puede conservar, cómo mejorar el desempeño de la izquierda en la autoridad municipal, procurando evitar los problemas que propician que la gente no refrende su apoyo. Tenemos la intención de hacer una campaña de afiliación por todo el país para reforzar el Movimiento Nacional por la Esperanza y convocar un congreso para el 20 de noviembre de este año.
En el caso de la Ciudad de México, estamos ya en un trabajo muy intenso en todas las delegaciones para propiciar la unidad de las izquierdas, y haremos un congreso estatal el 19 de septiembre, tomando como fecha simbólica los 30 años que se cumplen de los sismos del 85 y que propiciaron una insurgencia ciudadana. Esta reunión es un esfuerzo de organización muy importante, en donde vienen compañeros de todo el país, ya se presentaron, se están registrando, de todas las entidades. También vamos a buscar el rescate de la ALMAC como una auténtica representación independiente del gobierno federal, que busque defender a los municipios y que también trate de que haya una representación verdadera en la CONAM, la Coordinadora Nacional Municipal, porque se ha venido perdiendo esa autonomía y esa independencia, y queremos rescatar ese esfuerzo y ese trabajo. Están presentes tanto municipios o autoridades de municipios que se ganaron en otros periodos electorales, pero también municipios o alcaldes o autoridades recién electas, de lugares donde tuvimos buenos resultados, como Temisco, Morelos, que se logró ganar, o de otros lugares donde también fue posible. Ya se presentaron compañeros de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Baja California Sur y de otras muchas entidades. Estaremos esperando que concluya la conferencia de prensa para iniciar los trabajos. Hay un planteamiento político general que hará la compañera Dolores Padierna, después la compañera diputada Leida Lavés hará un planteamiento acerca de las tareas en el marco del nuevo presupuesto, y un servidor hará una propuesta de trabajo de líneas de organización para la siguiente etapa, y después se harán mesas de trabajo para organizarse por estado, para reforzar la gestión municipalista. Ese es el motivo de esta reunión. Les agradecemos mucho su presencia, y si tienen preguntas o si alguno de los que está en esta conferencia quiere agregar algo antes de las preguntas, o esperamos a las preguntas. ¿Preguntas? Gracias, muy buenos días a todas, a todos, y bueno, pues en unos momentos vamos a dar a conocer este planteamiento con respecto a la discusión de carácter presupuestal que daremos para el siguiente año. Estamos en una condición en la que se propone un presupuesto base cero que altera en mucho el diseño presupuestal, y sobre todo le da cabida a que las diferentes partidas se vuelvan bolsas discrecionales en las diferentes áreas de la administración pública federal, de lo cual no tengamos cuenta y no se tenga claro exactamente a qué rubro se va a distribuir. Esa es una alerta que nosotros ponemos en cuanto a al trabajo con los municipios, porque precisamente si de por sí son relegados a solamente participar en algunos ramos presupuestales, sobre todo de infraestructura, que es el único que nos han dejado para poder dar respuesta a diferentes demandas, el ramo 28 del presupuesto, ahora también se nos va a querer meter en bolsas discrecionales por cada secretaría del gobierno federal para que sean distribuidas de acuerdo al criterio de cada funcionario. Es ahí donde nosotros vamos a plantear 13 medidas en las que entraremos a hacer un planteamiento con la Secretaría de Hacienda para que no sea de esa forma, para que sea más bien escuchando los planteamientos que desde el municipio emanen. Aquí haremos un pronunciamiento al respecto, insisto, con 13 propuestas para evitar esa discrecionalidad, para evitar que solamente se nos reduzca a infraestructura, para hacer valer que también se entienda que tenemos que habilitar el presupuesto participativo en los municipios para entonces darle cabida a las
peticiones más cercanas que tengan de la población que representan, que gobiernan, quienes hoy nos acompañan, y que bueno, pues eso también ayude para que evitemos, insisto, a que solamente quieran que pavimentemos o que hagamos canchas o que hagamos puro cemento en nuestras comunidades, y que también podamos habilitar programas sociales. Eso es algo que vamos a plantear y en unos momentos daremos a conocer en completo el presupuesto. Bueno, más bien la propuesta de 13 medidas para evitar que esta discrecionalidad cunda en el presupuesto base cero y que tengamos como evitar que las reglas de operación, sobre todo de proyectos productivos, se vuelvan inalcanzables y que sean habilitadas con medidas homogéneas, como si el país estuviera estructurado con las mismas condiciones de infraestructura, de problemáticas, y tenemos que ahí entrar a una discusión muy en serio con Zagarpa, con SEDATU, con diferentes secretarías. También lo hemos estado trabajando con las compañeras que conforman la Comisión de Presupuestos, Socorro Ceseñas y Claudia Bojorques, para así evitar también que estas reglas de operación sigan siendo un dique que no se pueda destruir o quitar para que los municipios entren a hacer cabida de estos recursos. A mí sí me interesa, independientemente de lo que van a acordar sobre el presupuesto, quisiera una opinión, René, sobre el anuncio de Miguel Ángel Mancera de poner a todos sus secretarios bajo la lupa, y habla en particular de seguridad pública y la Procuraduría de Justicia. Sin embargo, pues ustedes ya habían hecho un balance sobre lo ocurrido en el Distrito Federal, entonces, bueno, conocer la opinión respecto a esto. Como dice un refrán popular, nunca es tarde para rectificar lo que se ha hecho mal. Es oportuno las medidas que se han anunciado, entre ellas la evaluación de diversas secretarías en el gobierno de la ciudad. Se ha dicho que todas. Es oportuno esta evaluación. Nosotros vamos a esperar qué decisión toma el propio jefe de gobierno, pero aceptar que hacen falta cambios es oportuno y es una buena señal. Por otro lado, lo importante es que se mantenga el proyecto de izquierda en el gobierno del Distrito Federal, y en ese contexto una señal también oportuna es el proyecto o la medida del no circula los días sábados. Es oportuno también, es una rectificación que la población va a observar de manera correcta. Un porcentaje importante de la ciudadanía utiliza su medio de transporte los sábados como un instrumento de trabajo, entonces esta medida es también oportuna. ¿Alguna otra pregunta? Pero yo quisiera preguntarle a Leida específicamente, ¿cómo llega el Partido de la Revolución Democrática, o bueno, esta bancada de Izquierda Democrática Nacional, a la Asamblea Legislativa con todo? ¿Cuáles son los retos precisamente para superar allá en la Asamblea Legislativa y ante Morena, precisamente, que tuvo la mayoría allá en la Asamblea? El principal reto del PRD en general en la ciudad es asumir que tenemos que reencauzar una agenda política legislativa que permita darle cabida a las principales demandas de la población, más que a otros proyectos que se quiera habilitar en la ciudad. Por ejemplo, hemos dejado de gastar en agua, y eso hay que reivindicarlo en la ciudad. Hemos dejado de gastar en gasto social, y lo digo por el programa de adultos mayores, que no se le da una cabida completa a los adultos mayores de 68 años. Esto que ahora se pone a revisión, el programa No Circula Sabatino, el aumento
del precio del metro. Eso fue una demanda que a nosotros nos tocó recibir en esta campaña de manera muy contundente. Sabemos que estas decisiones fueron las que hicieron que la gente no le diera su respaldo en completo al partido, y por eso creo que tenemos ese gran reto, el reivindicar nuestra agenda parlamentaria, el hacerla con mucha visión de ciudad, en lo que corresponde a hacer valer derechos plenos, los derechos humanos vueltos políticas públicas, y a eso vamos. Yo creo que las compañeras Beatriz Olivares, Rebeca Peralta y una servidora estaremos empujando esa discusión al seno del partido, y bueno, pues analizaremos todas las vertientes que haya, sobre todo el que hagamos una coalición de izquierdas. Nosotros estamos por una coalición de izquierdas en la Asamblea Legislativa, en lugar de estar viendo primero alianzas con otras expresiones que nada tengan que ver con la visión de ciudad que nosotros hemos respaldado. Esta pregunta para Alejandro, que es la que le dijeron del DF. Mi pregunta es, después del 7 de julio, Alejandro Camacho, después del 7 de junio, del descalabro o el castigo ciudadano a la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, y de que el pasado jueves dio a conocer que iba a tener evaluado a todo su gabinete, ¿es válido que recargue todo esto a sus colaboradores y que el jefe de gobierno no asuma sus responsabilidades del castigo ciudadano que le dio el pasado 7 de junio? Nosotros, como expresión política, sostenemos que el resultado electoral del 7 de junio para nuestro partido, el PRD, es una catástrofe electoral. Aunque reconocemos que hay triunfos importantes, como hoy aquí muchos presidentes municipales, mujeres y hombres, regidores que ganaron la elección en ese proceso. Pero este resultado, una parte es la evaluación que hace la población de sus gobiernos, pero también hay otros factores. Por ejemplo, la línea política que el PRD, su dirección nacional que encabeza, ha mantenido, como fue el asunto del Pacto por México. Eso fue un error de línea política. Pero no solamente eso, el método en las toma de decisiones al interior del partido, como es el asunto de la decisión para elegir las candidaturas. No fue el adecuado. Pero también tenemos que señalar que de manera importante es el asunto de la arrogancia en algunos sectores de la dirección ante el abandono de las filas perredistas de liderazgos importantes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, el propio Marcelo Ebrard. Entre otras, esas también son las causas que hoy tienen que convocar a la dirección de nuestro partido a reflexionar y rectificar el rumbo. ¿Alguna otra pregunta? Señor, hablaba usted hace un momento de la reposición de las izquierdas, del reposicionamiento de las izquierdas en la Ciudad de México en una unidad. ¿Cómo lo estará haciendo su corriente con las demás? ¿Ya han tenido ustedes acercamientos con ellos? ¿Cuál es el rumbo que debe de tomar el PRD en el Distrito Federal? Yo diría que no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, la unidad de las izquierdas, formal o en la práctica, es la clave para reposicionarla, además de regresar al trabajo de base y de organización. Si revisamos los resultados electorales, el PRD obtuvo alrededor de 30 triunfos de mayoría, básicamente concentrados en Michoacán, el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, principalmente. Morena solo tuvo 3 distritos de mayoría fuera del Distrito Federal, que son 1 en Texcoco y 2 en Veracruz, y los que obtuvo en el DF.
Pero si la izquierda se hubiera unificado, hubiera logrado evitar que el PRI y el Verde se sobrerepresentaran. En Jalisco, el Movimiento Ciudadano logró triunfos importantes. Solo la recuperación de la unidad nos permitiría reposicionarnos. En el DF, por ejemplo, si se hubiera logrado la unidad de las izquierdas, el PRI no hubiera ganado ninguna de sus 3 delegaciones, ni Milpalta, ni Coajimalpa, ni Contreras. Por ejemplo, en Contreras, el PRI gana con el 23% de los votos, lo cual habla de un porcentaje muy bajo como para obtener un triunfo. Vamos a propiciar ese reencuentro en la práctica. Ese reencuentro es posible en la línea política, en el desempeño. Y vamos por eso también nosotros a insistir en que se debe buscar la unidad electoral de las izquierdas. No estamos de acuerdo en que se regrese a las alianzas con el PAN, como tramposamente se quiere ahora plantear, llamando a crear un frente amplio opositor de carácter electoral contra el PRI. Pues sabemos qué es eso, que es una alianza con el PAN para ir en candidaturas juntos. Ni modo que se crea que es una buena decisión ir con Moreno Valle en Puebla o volver a apoyar a Maloba en Sinaloa, por poner 2 ejemplos. Incluso en Oaxaca, si se legara la unidad de Morena con el PRD y el Movimiento Ciudadano, fácilmente se le ganaría tanto al PRI como al PAN, en la mayoría de los municipios. Esa es la línea que vamos a insistir, y en el DF también. En el DF, en la práctica, haciendo un programa de izquierda, se puede encontrar puntos de entendimiento, porque los líderes, los diputados locales, los jefes delegacionales que llegaron por Morena y por el PRD, pues pertenecen a una vertiente común. Muchos de ellos son amigos personales y se puede llegar a acuerdos si la línea es lo que prevalece, y eso es lo que vamos a insistir. No se debe continuar con el deterioro de la izquierda, atacándose la izquierda recíprocamente, sino que se debe buscar puentes de entendimiento. El gobierno de la ciudad debe correrse a la izquierda para propiciar ese entendimiento, y se debe buscar un acercamiento programático en la línea. Muchas de las cosas que se dicen, nosotros las compartimos como línea política de gobierno. Pero existen las condiciones al interior del PRD para que se pueda hacer esta unión entre todas las izquierdas, porque digo, hay algunos, por decir los chuchos, que están un poco renuentes a eso, ¿no? La unidad de las izquierdas se construye, no se decreta, no es fácil, pero es necesaria. Si recordamos los momentos en que la izquierda ha avanzado en el país, recordemos en el 88, que se tuvo la unidad incluso con partidos como el PPS o el PARM o el Frente Cardenista en aquel entonces, y como Eberto Castillo declinó su candidatura para apoyar al ingeniero Cárdenas, e incluso hubo una escisión del PRI, que fue la Corriente Democrática. En el 2006 se ganó la presidencia, aunque no nos la hayan respetado, por la unidad de las izquierdas, a través de la coalición por el bien de todos, primero los pobres. En el 2012, el movimiento progresista, que aglutinó al PT, al PRD, al Movimiento Ciudadano y a muchos ciudadanos, también arrojó muy buenos resultados. Sumados los diputados del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano eran más de 150. Entonces eso se tiene que lograr, no es fácil, pero se tiene que poner el acento en que, más allá del interés particular de cada partido, lo importante es el proyecto de izquierda. El PRI hizo su alianza con el Verde y el PANAL
y eso le redituó beneficios políticos adicionales. Si la derecha tricolor o la derecha albiazul hace sus alianzas, lo que la izquierda tiene que entender es que solo su unidad le puede ayudar. No es sencillo, pero si hay madurez y responsabilidad, se debe lograr. Y es por lo que nosotros vamos a trabajar, por la unidad de las izquierdas. A ver, Reforma. Aprovechar que esta es una reunión con autoridades municipales, ¿qué estrategia tienen para garantizar la seguridad de las autoridades municipales que se encuentran bajo el acoso de la delincuencia organizada en los estados? Si van a plantear, si van a discutir este tema, si van a pedir algo al gobierno federal, a la gobernación en particular, y en el tema presupuestal, a lo mejor insistir un poco. En esta discrecionalidad también los municipios han sido víctimas del llamado moche, de los moches, de los diezmos, las comisiones. ¿Qué mecanismos se pueden incorporar en este proyecto de presupuesto 2016 para evitar eso? Bueno, queremos darle la bienvenida al diputado federal electo por el Distrito 5 de Oaxaca, José Antonio González Estefan. Bienvenido. Él obtuvo un triunfo muy importante en el Istmo de Tehuantepec. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Una de las tareas que vamos a proponer aquí es pedir una cita con el secretario de Gobernación para hacerle los planteamientos que se acuerden aquí, y dentro de ellos se va a insistir en la seguridad en los municipios. Está aquí, por ejemplo, presente el presidente municipal de Aculcingo, Veracruz, Salomón Cis. Ahí hay un grave problema de inseguridad y se ha tenido que tener una coordinación tanto con el secretario de Gobernación como con el secretario de Gobierno del Estado, porque él, como alcalde, y todo su equipo ha sido amenazado. Incluso tenemos 2 compañeras, la presidenta del partido y otra compañera que ya llevan 10 meses desaparecidas como consecuencia de la inseguridad. Vamos a plantear que el decálogo que propuso Peña Nieto no es la vía para resolver los problemas de la seguridad y que hace falta toda una estrategia diferente de restauración del tejido social. Pero también en lo inmediato, pues evidentemente hace falta tomar medidas. Hay lugares muy graves como Azoyú. Aquí está la compañera Paloma Evaristo, hija de Javier Evaristo, que fue asesinado, nuestro precandidato a presidente municipal en Azoyú, el 17 de septiembre del año pasado, justo unos días antes de la masacre de Iguala. La población ratificó el apoyo al PRD a través de la candidatura de la mamá de Javier Evaristo, pero en Guerrero, como se sabe, sigue habiendo graves problemas. Tenemos alcaldes que se coordinan con nosotros en Michoacán, en Oaxaca, incluso en Baja California Sur. Ya el municipio La Paz dejó de ser La Paz porque ya van decenas de ejecutados. Aprovecho para darle la bienvenida al alcalde de Mulegé, Baja Sur, Guillermo Santillán, y a nuestra compañera Gisela Mota Ocampo, diputada federal y además alcalde electa de Temisco, en Morelos, que también tiene graves problemas de seguridad. Por ahí andan los de Ajacuba, Tlaxcuapan, en fin, está. Entonces vamos a pedir una cita a Osorio Chong para plantearle el tema de la seguridad. Y con respecto a la práctica esta de los moches, pues sería bueno que la diputada explique. Partimos de nosotros concepción de que el municipio es una de las partes en las que se conforma este estado, pero es lo menos respetado en el esquema programático de la asignación de recursos.
todo lo están volviendo en esta propuesta base cero una propuesta centralizada del presupuesto federal. Esto quiere decir, y por eso decíamos lo de la centralización o lo de la discrecionalidad, que el gobierno estaría decidiendo en dónde y cuánto se estaría asignando. De ahí que nosotros, el pronunciamiento del día de hoy sea el que se tome en cuenta esta forma distinta que queremos plantear de asignación de recursos mediante un ramo específico en donde los municipios puedan establecer la solicitud de lo que quieran habilitar, no solamente como municipio, sino de carácter regional. Yo creo que lo que más podría resultar para un verdadero desarrollo en todos los sentidos son proyectos de carácter regional, de tal forma que no nos vayamos a un esquema muy puntual de inversión directa de 1 o 2 millones por municipio, sino una inversión mucho más ambiciosa que dé resultados para una zona, una región en particular. Se ha hecho, pero lamentablemente no ha dado el resultado necesario porque, insisto, solamente se va a pura inversión en infraestructura, cuando lo que requerimos es que a los municipios se les atienda las diferentes problemáticas que tienen en carácter social, educativo, de alimentación. Hay muchos presidentes preocupados por este tema y nosotros hemos recabado estas solicitudes, pero lamentablemente se quedan en el tintero porque termina siendo un acotamiento de las decisiones de carácter de infraestructura. Por eso esas 13 medidas que queremos plantear es para evitar precisamente que en primera nos dejen relegados a la infraestructura para la inversión, y en segunda que sea una discusión transparente, de tal forma que en un ramo distinto exclusivamente de los municipios se habilite un mecanismo de toma de decisiones que incluya también la participación ciudadana, la consulta participativa del presupuesto del recurso, y que el ramo se habilite de tal forma que las reglas de operación sí se le puedan responder o se le pueda dar crédito a los municipios de que tome la decisión del rubro en el que se quiera gastar el recurso. Esta es una fórmula distinta totalmente, pero que sí entra a reconocer esta parte de del Estado, que es el municipio, y no como lo quieren proponer en el presupuesto base cero, que es todos los recursos federalizados, centralizarlos en una decisión de las secretarías de Estado. Esa sería una de las formas, y obviamente estar contrarrestando esta parte en donde se ha calificado o dicho que los recursos de ramo 28 que estamos dirigiendo, al menos en esta legislatura, a la infraestructura, pues nosotros lo hemos hecho de tal manera que pues aquí está el resultado. Los presidentes, las autoridades están aquí presentes, saben lo que se ha podido avanzar en cada uno de sus municipios sin tener que estar pues desviando el recurso a otra cosa. Yo creo que sí hay formas de fiscalizarlo, de detener cualquier intento de corrupción, y eso también podría ser en el momento en el que se le dé más holgura al municipio de no solamente, insisto, hacer inversiones en concreto, en cemento, para decirlo más de manera tajante, sino en rubros sociales. Algunos están muy preocupados por comedores, por prestaciones directas a la población que no se pueden dar bajo este esquema. Por eso el que tengamos una vigilancia más puntual y todo un capítulo en este ramo, que la Auditoría Superior de Hacienda tenga la forma de fiscalizar al año en el momento del ejercicio del gasto, va a ser la mejor forma. No hay por qué no tenerle confianza a nuestros gobiernos municipales, porque no son ellos los que están corrompiendo el recurso, son los que hacen el manejo federal discrecional los que propician esta corrupción. Entonces, sin lugar a dudas nosotros, y porque aquí en la ciudad se lleva a cabo esta modalidad de presupuesto participativo, sabemos que más allá de promover corrupción o desvío de recursos, hace más eficientes la ejecución de obras, de servicios, de programas, cuando se hacen de manera directa con la gente. La gente vigilando un presupuesto, no hay forma de desviarlo o hacer un uso discrecional o totalmente distinto de este recurso que no sea al que se quiere destinar. Entonces yo creo que hay que darle esa confianza a nuestros municipios, establecer un ramo distinto en donde ellos puedan habilitar la modalidad
y el rubro en el que quieren destinar el gasto que les corresponda. Y esas propuestas, insisto, ahorita las vamos a dar para promover un pronunciamiento que hagamos. Aquí hay más de 400 autoridades municipales, es una reunión de autoridades, de tal forma que esto lo hagamos llegar a la Secretaría de Hacienda para que en el marco de la discusión del presupuesto base cero, ahí también encuentren que queremos poner nuestra voz al respecto y proponer una alternativa de diseño, sobre todo para lo que se refiere al presupuesto para los municipios. ¿Alguien más? Pues darle la bienvenida al alcalde de Tlaxiaco, que lo alcanzo a ver desde acá, de San Blas a Tempa, y a otros muchos. De Yautepec, compañero Agustín Alonso, Tlacotepec, ya los presentaremos a todas y a todos. Son de más de 150 municipios en un rato que iniciemos. ¿Cuántos son? 300, que es una buena representación para reiniciar las tareas.